Muy buenas noches, estimados colegas. Bienvenido a la tercera sesión de la estrategia educativa del programa de optimización de uso de antimicrobianos para la unidad de cuidados intensivos del Instituto Nacional de Salud del Niño del presente año. En las dos primeras sesiones ya habíamos conversado sobre el tratamiento de la Cinetobacter baumannii resistente a carbapenems y en la segunda sesión sobre el tratamiento de Pseudomonas aeruginosa de difícil tratamiento, ¿no? Basados en la guía de LISA del 2024 y en las guías europeas del 2023. Y habíamos revisado, habíamos presentado información del mapa microbiológico con respecto a la susceptibilidad de Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, reportado en el mapa microbiológico del 2024. Entonces, en estas tres sesiones de este mes, vamos a tocar tres infecciones asociadas a la atención en salud que son las más frecuentes en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? La neumonía asociada a ventilador, la infección del torrente sanguíneo asociado a catéter urinario permanente, la infección urinaria asociada a catéter urinario permanente y la infección del torrente sanguíneo asociado a catéter venoso central. El día de hoy vamos a conversar sobre neumonía asociada a ventilador por un patógeno prevalente en la unidad de cuidados intensivos de nuestra institución, como es la Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenems. No toda Pseudomonas resistente a carbapenems encaja en la definición de Pseudomonas de difícil tratamiento. Recuerden que Pseudomonas de difícil tratamiento es aquella Pseudomonas que además de ser resistente a todos los beta-lactámicos antiseudomónicos, incluyendo carbapenems, es resistente a las quinolonas. Entonces, el objetivo de esta sesión es revisar las recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de la neumonía asociada a ventilación, pero con foco en la Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenems basado en las guías clínicas, ¿no? Entonces, este es un caso de la UCI, ¿no? De este año, un lactante de 11 meses de sexo masculino que ingresó a la UCI por diagnóstico de bronquiolitis aguda con distrés respiratorio e hipoxemia severa, que es transferido a la UCI para ventilación asistida, ¿no? Al sexto día presenta fiebre 38,4, aumento de secreciones respiratorias y aumento de requerimiento de oxígeno. El paciente está hemodinámicamente estable, no está en tratamiento con vasoactivos, pero requiere ventilación mecánica, ¿no? Entonces, por la presencia de fiebre y aumento de secreciones respiratorias y aumento de los requerimientos de oxígeno y aumento de los parámetros ventilatorios, es que se sospecha en una neumonía asociada a ventilación. El hemograma muestra una leucocitosis de 18.000 con 5 bastonados, un PCR de 12 y un lactato menor de 2 milimoles por litro. Y se toma esta radiografía en la cual se puede ver un infiltrado basal derecho, ¿no? Entonces, el paciente tiene un empeoramiento respiratorio dado por aumento de secreciones, aumento de los requerimientos de los parámetros ventilatorios, tiene signos inflamatorios, ¿no? Biomarcadores, tiene fiebre y tiene una radiografía con un nuevo infiltrado, ¿no? Entonces cumple el criterio de una neumonía asociada a ventilación. Se le toma un pancultivo, que es una de los malos hábitos que tenemos en la unidad, que es lo que yo he observado, que son los pancultivos, ¿no? Este paciente lo que requiere es un cultivo de aspirado traqueal y un hemocultivo, ¿no? Porque tiene un cuadro definido de neumonía asociada a ventilador, ¿no? Entonces, un cultivo periférico, uno o dos cultivos periféricos, ¿no? Y cultivo de aspirado traqueal. Y se comienza con meropenem vancomicina. Entonces, uno de los objetivos de esta charla es mostrarle el mapa microbiológico en relación a los aislamientos en aspirados traqueales solicitados por UCI en pacientes con sospecha de infección. No todos de neumonía asociada a ventilador, porque hay el hábito de pedir pancultivos, ¿no? Este paciente no tenía catéter urinario. Aparte de estar en ventilador, tenía un catéter venoso central. A las 72 horas del inicio del tratamiento de mero banco,
reportan este aislamiento, ¿no? Una pseudomonas originosa resistente a carbapenems con un MIC para imipenem mayor o igual a 16 y para meropenem de 8. Es muy importante que los colegas de UCI se entrenen en la interpretación del antibiograma, ¿no? Si bien es cierto, esta pseudomona es resistente a carbapenems, ¿no? El MIC de 8 es importante a tener en consideración. ¿Por qué? Porque cuando hay resistencia a meropenem, pero el MIC está entre 4 y 8, o sea, es menor de 16, hay la posibilidad de tener eficacia clínica usando dosis altas de meropenem en infusión extendida de 3 horas, ¿ok? Como una alternativa de tratamiento si no tenemos otros antibióticos disponibles, ¿ok? En este caso, ustedes ven que es resistente a carbapenems, pero mantiene sensibilidad a otros beta-lactámicos antiseudomónicos como ceftazidima, cefepime, pipetazo, lo cual nos dice que no es esta resistencia a carbapenems no es por producción de carbapenemasa, porque cuando es por producción de carbapenemasa confiere resistencia a todos los beta-lactámicos antiseudomónicos y en este caso conserva sensibilidad a ceftazidima, cefepime y pipetazo. Pero ceftazidima está en el punto de corte porque sensible es menor o igual a 2 y cefepime también menor o igual a 2. Entonces es importante también ver los puntos de corte. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en este paciente ceftazidima o cefepime son alternativas, como está en el borde del punto de corte, hay que usar dosis altas e infusión extendida de 3 horas. La recomendación actual es que en pacientes con pseudomonas resistente a carbapenems, pero sensible a otros beta-lactámicos, como vamos a ver más adelante, la recomendación es usar estos beta-lactámicos que se mantienen sensibles, pero en dosis altas, en intervalo de cada 8 horas y en infusión extendida de 3 horas. Entonces, si habría que escoger, ¿no? El pipetazo, el MIC de sensible para pipetazo es menor o igual a 16, está en 8. ¿Ok? Entonces cualquiera de estos tres sería alternativa, pero en dosis altas y en infusión extendida de 3 horas. Otra alternativa es ciprofloxacino, pero ciprofloxacino en neumonías, si el paciente no está séptico, no está chocado, es una alternativa. Y la recomendación es darlo en dosis altas, o sea, si pesa más de 40 kilos sería 400 miligramos endovenoso cada 8 horas. Si es un niño de menos de 40 kilos es 10 miligramos por kilo cada 8 horas. ¿Ok? 10 miligramos por kilo cada 8 horas. En este paciente, en nuestro hospital, los antibiogramas cuando hay resistencia a carbapenems, en el caso de enterobacterias, Pseudomonas y Acinetobacter, hacen la prueba de detección de carbapenemasa. Y acá le hicieron y es carbapenemasa negativo. Y eso coincide con que mantiene sensibilidad a otros beta lactámicos antipseudomónicos. Y el otro aspecto importante es que mantiene sensibilidad a ceftolozano tazobactam, que es una de las nuevas alternativas de tratamiento que deberíamos tratar de incluir en el formulario, además de ceftazidima y Bactam. Pero en este caso, ceftolozano tazobactam es sensible cuando la pseudomona resistente a carbapenems no produce carbapenemasa. Entonces, indirectamente, si no me hubieran hecho la prueba de carbapenemasa, yo al ver ceftolozano tazobactam sensible, ¿no? Podría inferir que el mecanismo de resistencia no es productor de carbapenemasa. Y eso lo vamos a repasar en adelante. Entonces vamos a hacer una pequeña revisión de lo que es neumonía asociada a ventilación. Yo sé que ustedes están familiarizados con la neumonía asociada a ventilación, ¿no? Que es una de las infecciones asociadas a atención en salud más frecuentes en la unidad de cuidados intensivos, pero me da la impresión que ya están acostumbrados a que el paciente tenga neumonía. O sea, cada vez que tenemos un paciente con neumonía asociada a ventilador, eso implica una falla del sistema de salud, una falla en la medida de prevención y control de infecciones asociados a dispositivos médicos.
En la actualidad se habla de infección respiratoria baja asociada a ventilación mecánica, ¿no? Y se divide en lo que es la traqueobronquitis asociada a ventilador, cuando tiene clínica, tiene parámetros laboratoriales, pero tiene una radiografía normal. Y neumonía asociada a ventilación, cuando tiene clínica, tiene parámetros laboratoriales, pero tiene radiografía con un nuevo infiltrado o un filtrado persistente o un infiltrado progresivo. Y lo que dificulta el diagnóstico de neumonía asociada a ventilador es la interpretación de la radiografía. Es uno de los aspectos que más dificulta, porque no todo infiltrado nuevo, como ustedes saben, corresponde a una neumonía, ¿no? Puede ser una telectasia, ¿no? Puede ser una congestión pulmonar, una hemorragia pulmonar, un síndrome de distrés respiratorio agudo. De ahí la importancia de la valoración de la radiografía, ¿no? Por definición, neumonía asociada a ventilación es aquella que se presenta después de las 48 horas de conexión al ventilador, ¿no? De estar con el tubo endotraqueal, que se puede manifestar hasta 72 horas después de la retirada del tubo endotraqueal. En relación a la epidemiología, la densidad de incidencia reportada oscila entre 8 a 12 neumonías por 1000 días de ventilación. O sea, eso es la densidad de incidencia. Y el NAP puede ocurrir entre el 9 al 27% de los pacientes intubados. Y su incidencia aumenta con la duración de la ventilación mecánica. En general, el estándar actual en países desarrollados, ¿no? Es la prevalencia es menor del 5%. Países de recursos limitados, países que no tienen bien implementadas sus prácticas de prevención y control de infecciones, pues van a tener tasas más altas, ¿no? Que puede llegar al 30% de los pacientes ventilados o hasta 50% de los pacientes ventilados. Y eso lo vamos a ver en los estudios de prevalencia, ¿no? Y hay que ver cuál es la densidad de incidencia, ¿no? Que probablemente ustedes conozcan la densidad de incidencia reportada por epidemiología, que es el que lleva este indicador epidemiológico, ¿no? En relación a la patogénesis, ustedes saben que básicamente es por aspiración de secreciones procedentes de la orofaringe o del contenido gástrico, que es la vía más frecuente. Pero también puede ser por contigüidad a través de los gérmenes en el lumen del tubo endotraqueal que se encuentran en estado de biofilm o que están en estado de biofilm en los tubos de traqueostomía, ¿no? Pero también puede haber una transmisión directa, ¿no? A través de una manipulación inapropiada del paciente y del dispositivo médico, lo cual va a llevar a la contaminación. La vía hematógena, como causa de neumonía asociada a ventilador, es la menos frecuente. Los factores de riesgo, por ejemplo, esta es la unidad de trauma shock de emergencia. Como ustedes pueden ver, hay un hacinamiento, ¿no? El hacinamiento es un factor de riesgo, pues, ¿no? Los factores pueden estar relacionados con el paciente, su estado nutricional, la enfermedad, severidad de enfermedad, las comorbilidades, los días de ventilación, la necesidad de reintubación, los transportes fuera de la UCI, la presencia de sonda nasogástrica, el cambio frecuente de tubuladuras, la analgesia y la sedación excesiva y prolongada. Lo que yo he observado es que muchos pacientes persisten con catéter urinario por la sedación, ¿no? Entonces, quizás algo que hay que valorar todos los días es si el paciente ya se le puede ir disminuyendo la sedación, ¿no? La presencia de reflujo gastroesofágico y la manipulación frecuente del tubo endotraqueal, que para esto pues hay recomendaciones de prevención y control, existen bundles, que eso es ya parte de lo que es prevención y control de infecciones, ¿no? En el cual no solamente deben estar involucrados el personal de enfermería, sino también todo el personal, todos los profesionales de la unidad de cuidados intensivos, ¿no? La NAP o la traqueobronquitis o sea de ventilador tenemos la temprana, que es la que se presenta antes de los 5 días de la intubación, y la tardía, la que se presenta a partir del quinto día, ¿no?
Cuando es temprana, usualmente es parte de la flora orofaringia comunitaria, porque todavía se asume que no ha habido colonización por la flora nosocomial. Por lo tanto, lo más frecuente es Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis y también, si el paciente es portador nasal de Staphylococcus aureus, puede ser Staphylococcus aureus, ¿no? Pero si ya el paciente tiene 5 o más días de ventilación al momento de la neumonía, hay que pensar en Pseudomonas aeruginosa. O sea, además de la flora habitual, ya hay que pensar en colonización por la flora del entorno hospitalario. Pseudomonas aeruginosa en primer lugar, segundo lugar, enterobacterias, tercer lugar, estafilococo meticilino resistente y luego Acinetobacter baumannii y Estenotrophomonas maltophilia, ¿no? Esto es lo que dice la literatura, pero más adelante vamos a ver cuál es el perfil de etiología y susceptibilidad de la unidad de cuidados intensivos del instituto, ¿no? Para el diagnóstico de neumonía asociada a ventilador, se han tratado de establecer scores clínicos para predecir eh, una neumonía asociada a ventilador, ¿no? Y como ustedes ven, pues uno es la temperatura, el otro es el aumento en la cantidad de secreciones respiratorias o cambio en la coloración. El otro es aumento en los requerimientos de oxígeno con marcadores inflamatorios como leucocitosis o leucopenia, con desviación izquierda o sin ella, el aumento de la proteína C reactiva y la presencia de un infiltrado nuevo, persistente o progresivo en la placa de tórax. Entonces, lo que lleva a que estos scores no tengan una buena sensibilidad y especificidad es la evaluación de la radiografía de tórax, que va a depender del observador. ¿Ok? Entonces, es por eso que se estima que si la puntuación es mayor de 8, es sugestiva de una neumonía asociada a ventilador. El CDC en el año 2008 definió los criterios radiológicos, ¿no? La aparición de un nuevo infiltrado o un infiltrado que sea persistente o progresivo en la radiografía de tórax, ¿no? Que puede manifestarse como opacidades, cavitación, neumatoceles, consolidados, infiltrados alveolares, ¿no? Pero que es muy importante que estos infiltrados sean persistentes. ¿Por qué? Porque si son transitorios, puede ser una telectasia, puede ser una congestión pulmonar, que entra en el diagnóstico diferencial. Entonces no hay que apresurarse en iniciar antibiótico. El otro aspecto importante que quería mencionar antes de seguir avanzando es la presencia de fiebre, ¿no? En la unidad de cuidados los pacientes que están en unidad de cuidados críticos por diferentes causas, ¿no? Pueden hacer temperaturas de 38 grados por múltiples causas que no son una infección, ¿ok? Entonces, para que considerar 38 grados como significativo, debería estar presente en 2 o más oportunidades en un intervalo de al menos 1 hora de separación para considerarlo como fiebre, que pueda estar asociada a infección, no necesariamente que tenga una infección, o que tenga temperatura mayor de 38,3. ¿Ok? Entonces no hay que, porque yo veo que a veces ponen 37,6 de temperatura y dicen ya está con fiebre, o 37,8 ya está con fiebre, ¿no? Entonces, yo creo que el paciente que está invadido por tubo endotraqueal, catéter nodo central, catéter urinario, está con diferentes tipos de drogas anticonvulsivantes, ¿no? Puede hacer aumento de la temperatura corporal y no necesariamente tener una infección, ¿ok? En relación a los criterios microbiológicos, el más usado es el cultivo de aspirado traqueal, ¿no? Es más fácil de obtener, es menos invasivo, pero también es menos específico. Las técnicas invasivas por fibrobroncoscopía o sin ella, como el lavado bronquial alveolar o el cepillado protegido, tienen una mayor especificidad y requieren un menor recuento de colonias para definir el criterio microbiológico. La biopsia pulmonar, pues rara vez se usa, generalmente el inmunocomprometido
en el cual esperamos probablemente patógenos poco usuales y que han fallado al menos a dos regímenes de tratamiento, ¿no? Y este es los criterios de cese simplificados que figuran en el protocolo de infecciones en pacientes críticos de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos, ¿no? En el cual, como habíamos conversado, dividen en traqueobronquitis asociada a ventilador y neumonía asociada a ventilador. Y esto va a depender si en la radiografía hay infiltrados o no hay infiltrados, porque es muy importante que primero hay que el paciente tiene fiebre o tiene hipotermia, tiene leucocitosis o leucopenia, pero tiene que tener criterios clínicos, aumento de la cantidad de secreciones o cambio en la coloración, ¿no? Con empeoramiento respiratorio. Y eso ustedes lo saben evaluar muy bien a través de la necesidad de aumento de los requerimientos de oxígeno o de los parámetros ventilatorios, ¿no? Cuando se toma una muestra de aspirado traqueal en el laboratorio para definir si ha sido una muestra apropiada o significativa para cultivo, tiene que tener menos de 10 células epiteliales por campo y 25 más polimorfos nucleares, con o sin una bacteria evidente al grano. Esto nos dice que la muestra es apropiada para cultivo. Y el criterio para definir cultivo positivo en aspirado traqueal es mayor o igual a 10 a la 6 unidades formadoras de colonias. ¿Ok? Mayor o igual, o sea, mayor o igual a 100.000 unidades formadoras de colonias. En el caso de las traqueobronquitis, sea para el diagnóstico, se toman aspirados traqueales, pero no se usa pues cepillado bronquial ni lavado bronquial alveolar. En el caso de la neumonía, sí, si uno quiere una mayor especificidad, el cepillado bronquial protegido o el lavado bronquial alveolar, ¿no? Si es lavado bronquial alveolar, mayor o igual a 10 a la 4 colonias, y si es cepillado bronquial protegido, mayor o igual a 10 a la 13. ¿Cuál es el problema de pedir pancultivos y tomar cultivo de aspirado traqueal a pacientes que hacen fiebre, pero que no tienen aumento de secreciones, ni cambio en el aspecto de las secreciones, ni tienen aumento de los requerimientos de los parámetros ventilatorios? Es que vamos a cultivar y lo más probable es que encontremos una bacteria, pero esta bacteria va a representar una colonización y no una infección. Entonces, ese es uno de los problemas de los pancultivos. Solamente deberíamos pedir cultivo de aspirado traqueal en aquellos pacientes que tienen criterios clínicos, marcadores inflamatorios, ¿no? Que sugieran una infección respiratoria baja asociada a ventilador, ya sea traqueobronquitis o neumonía. Entonces, algunas veces lo piden el pancultivo por prácticas establecidas, por miedo o porque el líder o el jefe del turno o del servicio dice a todos hay que tomarle pancultivo, ¿no? Lo cual no es apropiado porque se está gastando un recurso. Y esta es la guía técnica que ha sido elaborada por la UCI y que ya cuenta con resolución directoral. Uno de los problemas con esta guía es que no ha sido avalada por el servicio de farmacia y no ha sido discutida en grupo, ¿ok? Y que yo creo que esa es una tarea pendiente. Ya la guía ya está aprobada, pero para que ingrese el medicamento, el antibiótico que han propuesto de primera línea, que a mí me parece acertado, de acuerdo al mapa microbiológico, que es el cefepime, pues no va ingresar al petitorio si no tiene la aprobación, el visto bueno de farmacia. Por eso es que siempre las guías para ser aprobadas deben tener la concordancia de los usuarios, que es el servicio de UCI, que es el que las elabora, el servicio de infectología, que es el que responde a las interconsultas cuando son consultados, ¿no? El servicio de farmacia, que es el que debe asegurar la provisión del antibiótico recomendado en la guía, y el visto bueno del PROA, ¿no? O sea, yo creo que todos debemos trabajar en conjuntos. La idea es trabajar en conjuntos. Y en esta guía,
contiene esta recomendación para lo que es el Diagnostic Stewardship, que en castellano se dice PRODIM, que es el programa de optimización y el diagnóstico, ¿no? O sea, debemos evitar los pancultivos. Entonces, ¿en quiénes deberíamos pedir cultivo de aspirado traqueal? Si el paciente tiene incremento en la cantidad de producción de secreciones o cambio en la consistencia y al menos un signo adicional, incremento sostenido en los parámetros ventilatorios, debido a pobre oxigenación o ventilación de al menos 6 horas. No es porque el paciente me desatura ahorita, yo ya voy a iniciarle antibiótico, ¿no? O sea, si esto persiste por lo menos 6 horas. Con fiebre o hipotermia, con leucocitosis o leucopenia, con incremento de PCR y una nueva opacidad en la placa de tórax, si es, sospechamos en neumonía asociada a ventilador, o si no la tiene, sería una traqueobronquitis, y este paciente no ha sido cultivado en los 3 días previos, se considera tomar un cultivo de secreción endotraqueal. Pero si el paciente no tiene estos criterios, ¿no? No se justifica tomar un cultivo de aspirado traqueal, porque lo más probable es que aislemos colonización. Y esta es otro artículo que propone, ¿no? Neumonía versus traqueobronquitis. ¿Y de qué va a depender? De si tiene o no un nuevo infiltrado. Y bueno, los mismos criterios que hemos hablado, ¿no? Criterios clínicos de empeoramiento respiratorio, criterios de infección, criterios laboratoriales, ¿no? Los cuales nos hacen sospechar en una fuente respiratoria, ¿no? Siempre tomar hemocultivo. Si en el diagnóstico diferencial estaba una infección del torrente sanguíneo asociado a catéter, tomar un cultivo periférico y uno transcatéter, ¿no? Y si el paciente está ventilado con deterioro respiratorio, pues placa de tórax. Entonces la idea es diferenciar la neumonía asociada a ventilador de la traqueobronquitis asociada a ventilador de aquel paciente que puede tener un empeoramiento respiratorio por otra causa, que no es una infección, ¿ok? En relación al tratamiento empírico inicial, bueno, es muy importante tener en consideración los factores del paciente, ¿no? La flora microbiana y patrones de susceptibilidad de la UCI, el momento inicio del NAP. Por ejemplo, en el caso que hemos presentado es un paciente que está hemodinámicamente estable, no está con vasoactivos y tiene un lactato menor de 2, o sea, no está séptico ni chocado. O sea, no es urgente iniciar antibiótico en la primera hora ni en las primeras 3 horas. O sea, podemos observar a ese paciente 6 horas para ver si siguen incrementándose los requerimientos, los parámetros ventilatorios, si sigue haciendo fiebre, esperar los resultados laboratoriales para tomar la muestra y decidir el tratamiento antibiótico, ¿no? Bueno, considerar la exposición previa a antibióticos y es muy importante la severidad de enfermedad, ¿no? Yo creo que eh, todos sabemos que en el caso de un paciente con shock séptico, la hora de oro es importante, ¿no? Para reducir la mortalidad, ¿no? Deberíamos iniciar el tratamiento dentro de la primera hora del diagnóstico de shock. En el paciente séptico no chocado, dentro de las primeras 3 horas. Pero si el paciente no está séptico y no está chocado, pues tenemos más tiempo para estudiar bien al paciente y decidir si le tomamos muestra microbiológica y si le comenzamos una terapia empírica inicial. En el caso de una neumonía temprana, sin factores de riesgo, como usualmente son los gérmenes habituales de la flora orofaringea, comunitarios, pues puede ser una ampicilina sulbactam a 200 miligramos por kilo de ampicilina dividido en cada 6 horas, o puede ser una cefalosporina de generación no antiseudomónica, porque en neumonías tempranas no están colonizados por pseudomona todavía, ¿no? Como ceftriaxona o cefotaxima. Pero ya si es una neumonía tardía o tiene factores de riesgo para infecciones por bacterias nosocomiales, ¿no? O es inmunocomprometido o está en shock séptico, pues nuestra cobertura tiene que ser más amplia, ¿no? Debe abarcar las bacterias más frecuentes en base a la vigilancia microbiológica y al mapa microbiológico y tener en consideración si el paciente ya tiene colonización previa por una bacteria multiresistente para hacer la elección de la terapia, ¿no?
Y este es un estudio de prevalencia puntual en unidades críticas cardiológicas y pediátricas, en la cual estiman que el uso inadecuado de antimicrobianos en una UCI oscila entre el 17 al 62%. ¿Y cuáles son las razones más comunes para el uso inapropiado? Espectros demasiadamente amplios, como meropenem banco, como en el caso que hemos presentado, que es un paciente que no está séptico, no está chocado, ¿no? No tiene criterios para sospechar en MARSA, y lo vamos a ver más adelante. Una dosis incorrecta o una superposición injustificada de espectro de actividad, ¿no? Por ejemplo, meropenem más metronidazol o piperacilina tazobactam más metronidazol. O en un paciente que tiene una infección por una E. coli ble positiva, meropenem más amicacina. No hay justificación, ¿no? Si es una ITU, basta con meropenem o amicacina, ¿no? Prefiriendo la amicacina si el paciente no está séptico ni chocado, ¿no? Y si es una neumonía, con meropenem y es una enterobacteria ble, con meropenem es suficiente. Agregar la amicacina, si ya sabemos que es una ble positiva, eh, generalmente son sensibles a meropenem, no hay una justificación, ¿no? Unas palabras sobre Pseudomonas, ¿no? Pseudomonas aeruginosa es una bacteria ambiental que tiene predilección por ambientes húmedos, que produce biofilms, lo cual hace que se adhiera y persista en las superficies epiteliales del tracto respiratorio, colonice los dispositivos médicos como los tubos endotraqueales y también coloniza la superficie del ambiente, ¿no? Y cuando hablamos de superficie del ambiente, hablamos de los equipos médicos, ¿no? Hablamos de las camillas, las barandas, los lavaderos, los lavatorios. Pueden contaminar las soluciones, pues hay que cambiar periódicamente las soluciones. Y uno de los problemas de Pseudomonas es que tiene múltiples mecanismos de resistencia que se pueden presentar a la vez, lo cual le da la capacidad de poder tener resistencia a más de una familia de antibióticos por mecanismos de resistencia diferentes. Y como ustedes saben, el estar embebidos en película de biofilms dificulta la acción del sistema inmune y de los antibióticos. De ahí que es muy importante erradicar el foco de la infección, ¿no? Entonces, si es que hay un absceso, hay que drenarlo. Si hay un dispositivo contaminado, hay que, como un catéter central, un catéter urinario, hay que retirarlo. ¿Y cuáles son los mecanismos más frecuentes de resistencia de Pseudomonas? Y esto tienen que saberlo, ¿no? Producción de beta-lactamasa de tipo AMC, producción de carbapenemasa, que ya hemos dicho que confiere resistencia a todos los beta-lactámicos antipseudomónicos, incluyendo los carbapenes. La beta-lactamasa de tipo AMC confiere resistencia a todos los beta-lactámicos antipseudomónicos, excepto a cefepime y a carbapenems. La resistencia a quinolonas es por mutaciones de la DNA girasa o topoisomerasa. La resistencia a aminoglicósidos, dos únicos aminoglicósidos que en la actualidad se consideran como antipseudomónicos son amicacina y tobramicina, ya no gentamicina, solo amicacina y tobramicina. En nuestro medio solamente tenemos amicacina. La bomba de expulsión que puede eliminar del interior de la bacteria diferentes familias de antibióticos y las mutaciones de porinas que principalmente confiere resistencia a imipenem, pero puede tener todos estos mecanismos combinados. Entonces lleva diferentes fenotipos, ¿no? Puedo tener una pseudomonas con déficit de porina más hiperproducción de AMC. Entonces, hiperproducción de APC le confiere resistencia a cefra de primera, segunda, tercera, cuarta, primera, segunda y tercera, y el déficit de porina, resistencia a imipenem. La hiperexpresión de bomba de flujo confiere resistencia principalmente a meropenem, pero también a otros antibióticos antiseudomónicos. La carbapenemasa a todos los beta-lactámicos antiseudomónicos, ¿no? Y tenemos, también es importante también que se familiaricen con los tipos de carbapenemasa. Hay carbapenemasa tipo A, que la más frecuente es KPC. Hay la tipo B. La tipo OXA en Pseudomonas es rara. Las Pseudomonas más difíciles de tratar, que no hay opciones de tratamiento eh, eficaces, incluso en otros países, es la de tipo B. Y desgraciadamente en nuestro hospital
tenemos pseudomonas productoras de carapanemasa tipo B, siendo la más frecuente la NDM y la BIM. Ahora, yo puedo tener una pseudomona que tenga todos los mecanismos de resistencia a la vez, lo cual me deja con pocas opciones de tratamiento. Y algo que es muy importante, no toda pseudomonas resistente a carbapenems es por producción de carbapenemasa. Y de hecho, en nuestro instituto, el mecanismo de resistencia más frecuente de pseudomonas originosa no es producción de carbapenemasa, sino es combinación de cierre de porinas, bomba de expulsión con o sin hiperexpresión de AMC. No, la producción de carbapenemasa no es el mecanismo más frecuente. Y esta es la definición de Pseudomonas DTR que conversamos la vez pasada, ¿no? Que es Pseudomonas de difícil tratamiento, que es aquella que es resistente a todos los beta-lactámicos antiseudomónicos como ceftazidima, cefepime, pipetazo, meropenem, imipenem, doripenem, que ya no hay en el mercado, y además es resistente a quinolonas. Cuando yo tengo una pseudomonas originosa resistente a todos los beta-lactámicos antiseudomónicos y a las quinolonas, eso se conoce como una pseudomona de difícil tratamiento, dejándonos pocas opciones terapéuticas, por lo menos de las que tenemos disponibles en nuestro medio. Polimixina, que es la colistina, y aminoglicósido, que gentamicina ya no se considera antiseudomónico, solamente tobramicina o amicacina, que en nuestro medio solamente tenemos amicacina, teniendo presente que la amicacina es un antibiótico bactericida, pero que no difunde bien en tejidos, ¿no? O sea, no difunde bien en el pulmón. O sea, no es un antibiótico para monoterapia en una neumonía, sino como parte de una terapia combinada para ampliar el espectro de actividad hasta los resultados de los cultivos, ¿no? ¿Y por qué es importante determinar si el aislamiento de nuestro paciente es DTR? Porque las DTR son las que se asocian a mayor mortalidad, cerca de un 50%. El tener una pseudomonas DTR tiene mayor mortalidad que una que sea solamente resistente a carbapenems, pero tenga otras opciones de tratamiento beta-lactámicos o quinolonas, o una MDR o una que sea solo resistente a quinolonas. Entonces también en nuestras evoluciones en UCI deberíamos nosotros clasificar a las pseudomonas si es una pseudomona DTR o no es DTR. Porque esto es muy importante, porque esto nos va a servir para tratar de presionar para incluir las nuevas opciones de tratamiento de eficacia comprobada. El otro aspecto importante es conocer las coberturas de los antibióticos que más usamos, ¿no? Por ejemplo, pipetazo, cefepime y meropenem, no tenemos imipenem nosotros en el hospital, por eso que no lo he puesto, son antiseudomónicos. Lo usamos primariamente cuando sospechamos pseudomonas. ¿Ok? Deberíamos reservarlo para eso. O para enterobacterias resistentes a otros beta-lactámicos. Pipetazo tiene actividad contra pseudomonas cuando es sensible. Tiene actividad contra enterobacterias Ble negativas. Y podría ser una opción para enterobacterias Ble positivas, pero de bajo inóculo, en pacientes con infecciones no severas, preferentemente infección urinaria. Tiene actividad contra enterobacterias AMC negativas, o sea que no expresan el AMC, contra estafilococo aureus meticilino sensible y contra anaerobios. Entonces, si yo estoy usando pipetazo, no hay justificación para asociarle oxacilina, para cubrir estafilococo meticilino sensible. Ahora, si yo ya sé que es un estafilococo meticilino sensible, le doy oxacilina, ya no le doy pipetazo. No hay necesidad añadirle metronidazol porque tiene una buena cobertura para anaerobios causantes de neumonía. En el caso del cefepime, cubre las pseudomonas cuando son sensibles al cefepime. No tiene actividad contra enterobacterias Ble positivas, solamente cubre las Ble negativas, pero sí tiene actividad contra enterobacterias AMC positivas. Pero ¿cuándo lo voy a usar? Cuando el MIC para cefepime sea menor o igual a 2. Si yo tengo una enterobacteria AMC positiva, como un Enterobacter cloacae, una Klebsiella aerógenes o un Citrobacter freudi, ¿no? Y me sale que es sensible a cefepime, usaría cefepime si el MIC es menor o igual a 2. Si es más de 2, ya usaría un carbapenem, ¿ok? Que es la terapia de primera línea para infecciones severas por AMC. El meropenem me va a cubrir las pseudomonas sensibles a meropenem, o sea, que no tienen bomba de expulsión.
me va a cubrir estafilococos metinosensibles también. Estos tres me cubren estafilococos metinosensibles. El meropenem me cubre las BLE positivas y me cubre las AMC positivas. Y también me cubre anaerobios, ¿ok? Entonces recuerden las coberturas de estos antibióticos. Entonces, cuando los aislamientos de Pseudomonas aeruginosa son susceptibles tanto a beta-lactámicos antipseudomónicos no carbapenémicos como a quinolonas, deberíamos preferir estos antibióticos a los carbapenems para reservar los carbapenems cuando haya resistencia a los beta-lactámicos antipseudomónicos no carbapénicos o haya resistencia a las quinolonas. Entonces, tenemos que tratar de evitar el sobreuso de carbapenems, ¿ok? Si tenemos una pseudomonas aeruginosa no susceptible a cualquiera de los carbapenems, pero susceptible a otro beta-lactámico antipseudomónico, como el caso que hemos presentado, podemos usar estos otros beta-lactámicos antipseudomónicos a los cuales es sensible, pero debemos usarlo en la dosis más alta, en intervalo de cada 3 horas, ¿ok? Y en infusión extendida, en intervalo de cada 8 horas y en infusión extendida de 3 horas. En la actualidad, la recomendación es, si tú vas a tratar una pseudomona con un beta-lactámico y es una pseudomona resistente a carbapenes y tienes otros beta-lactámicos antipseudomónicos sensibles, los puedes usar, pero tienes que usarlo en dosis altas, en intervalo de cada 8 horas y en infusión prolongada o extendida de 3 horas. ¿Ok? Pero algo muy importante, la primera dosis se la pasas en 30 minutos, porque el objetivo de la primera dosis es alcanzar la concentración alta por encima de MIC del antibiótico lo antes posible. Y la infusión extendida de 3 horas es para mantener las concentraciones por encima del MIC por el mayor tiempo en el intervalo de la dosis. ¿Ok? Entonces, en este paciente, una opción puede haber sido ceftazidima, 150 miligramos al día dividido en cada 8 horas en infusión de 3 horas, o cefepime, sí, igual 150 y dividido en cada 8 horas en infusión de 3 horas, o pipetazo, 400 miligramos por kilo día en base a piperacilina, dividido en cada 8 horas en infusión de 3 horas. Pero la primera dosis la pasamos en 30 minutos. Esta es una recomendación para el paciente no crítico, o sea, el paciente que no está séptico ni chocado, o que no tiene una infusión de inóculo alto, por ejemplo, que no tiene una neumonía necrosante, que no tiene un empiema. Pero si el paciente está séptico o está hemodinámicamente inestable o tiene una infección de alto inóculo porque tiene una neumonía bilateral, una neumonía multifocal, tiene empiema o tiene necrosis, en ese caso la recomendación es usar las nuevas opciones de tratamiento, de las cuales en el Perú tenemos ceftorozano tazobactam, ceftazidima y bactam. No la tenemos en nuestro hospital. Algunos hospitales ya del MINSA ya lo tienen bajo aprobación en pacientes especiales porque son antibióticos de alto costo. Todavía no tenemos imipenem relebactam, pero estas serían las principales opciones en el paciente séptico, chocado o con pobre control de la fuente de infección. Entonces, ¿qué es importante recordar de las nuevas opciones de tratamiento cuando la pseudomonas es resistente a carbapenems? Que ceftolozano tazobactam tiene actividad cuando no es productor de carbapenemasa. Si es productor de carbapenemasa, el mecanismo de resistencia a carbapenems no tiene actividad. La ceftazidima y bactam y el imipenem relebactam tienen actividad cuando el mecanismo es producción de carbapenemasa, pero carbapenemasa tipo A, como KPC. Pero si es una carbapenemasa tipo B o metalocarbapenemasa, no tienen actividad. El antibiótico que tiene actividad cuando hay carbapenemasa tipo B en Pseudomonas aeruginosa es el cefiderocol, que todavía no lo tiene ningún país de América Latina. Solamente lo tiene Europa y Estados Unidos. Esto todavía no lo tenemos. Esto de acá los tenemos en el Perú, ya han ingresado, ya están aprobados por Digemit
tienen ficha técnica, pero todavía en la mayoría de los hospitales públicos no lo tenemos. En algunos como el INEM, el OAISA, Seguridad Social lo tienen, pero previa autorización por el servicio de infectología y monitorización por farmacia y el PROA, ¿no? Y este es un resumen, ¿no? Cetrosano de Sobactán, cuando es carapenemasa negativo, como el caso que hemos presentado, si estuviera séptico, inestable o con una infección, neumonía de inóculo alto, como empiema, necrosis, neumonía multifocal o bilateral. Ceftaxima y Bactán, si es por carapenemasa, pero tipo A, del tipo KPC, ¿no? Se ha visto que la combinación de ceftaxima, bivactán más astronán en el caso de Pseudomonas podría tener utilidad cuando es una metalocarapanemasa pero tipo BIN, que no es la más frecuente en nuestro hospital. En nuestro hospital lo más frecuente es la NDM, por lo tanto no tendría utilidad esta combinación en nuestro hospital. Igual que el astronán avibactán, que también es cuando hay en el Pseudomonas metalocarapanemasa tipo BIN, ¿no? Y el cefidrocol que no lo tenemos. Entonces, ¿qué alternativa tenemos? Y es con la cual usamos nosotros, porque todavía no tenemos estas que ya son, no son antibióticos nuevos, porque la mayoría ya tiene al menos 10 años de uso en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Nosotros aún tenemos colistina, ¿no? ¿Cuál es el problema de colistina? Que no se puede predecir el éxito terapéutico de la colistina en un paciente. No hay un punto de corte del CLSI que defina sensibilidad a colistina. Hay una prueba que trata de evaluar a sensibilidad a colistina in vitro, pero no hay una buena correlación entre la sensibilidad in vitro y la respuesta clínica del paciente. Es como si tiráramos una moneda al aire. 50% va a mejorar y 50% no va a mejorar, pero es lo que tenemos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Usar colistina, pero como parte de una terapia combinada, como parte de una terapia combinada, no en monoterapia. La única indicación de monoterapia con colistina en una pseudomonas resistente a carbapenems, que no es sensible a otros antibióticos, es infección urinaria. Pero para otras localizaciones siempre tenemos que darla combinada. Y lo otro es, ustedes saben que es nefrotóxica y neurotóxica. Entonces, la dosis recomendada, como es un antibiótico, que su índice farmacocinético y farmacodinámico es dependiente de la concentración en el área bajo la curva sobre el MIC, entonces se beneficia de dosis de carga. ¿Cuál es el objetivo de la dosis de carga? Es tratar de alcanzar una concentración por encima del MIC de la bacteria lo antes posible para tener un beneficio. ¿Por qué? Porque si nosotros lo administramos desde un inicio cada 12 horas, se va a demorar 4 o 5 dosis para alcanzar un rango terapéutico, un nivel terapéutico estable. ¿Qué significa? Que el paciente puede empeorar en esas 24 o 48 horas. Es por eso que usamos la dosis de carga de 5 miligramos por kilo, ¿no? Y luego ya continuamos 2,5 miligramos por kilo dosis cada 12 horas. Si bien es cierto, ustedes van a encontrar en algunas guías dosis de 5 a 8 miligramos por kilo día, las dosis más altas se asocian a nefrotoxicidad. Y ya en la unidad de cuidados intensivos hemos tenido pacientes que han hecho nefrotoxicidad por colistina por recibir dosis de 8 miligramos por kilo al día. Y lo otro, como es un antibiótico que no depende del tiempo, sino de la concentración en el área bajo la curva sobre el MIC, lo podemos usar cada 12 horas. No hay beneficio en usarlo cada 8 horas. O sea, usarlo cada 8 horas, la dosis diaria de 5 miligramos por kilo, no va a ser más beneficioso que usarlo 2,5 cada 12 horas. ¿Ok? Y el meropenem, como les expliqué al inicio, puede ser la pseudomonas no sensible a meropenem, porque el MIC es más de 2. Pero si el MIC está entre 4 y 8, puede ser susceptible a dosis altas de meropenem en intervalo de cada 8 horas, pero en infusión extendida de 3 horas, asociado a colistina. Recordando que la primera dosis de meropenem se la vamos a pasar en 30 minutos, ¿no? O sea, meropenem es 120 miligramos por kilo día, sería 40 miligramos por kilo por dosis, ¿no? Entonces la primera dosis, 40 miligramos por kilo,
se la pasamos en 30 minutos. Y luego, la siguiente dosis, calculando 100 miligramos por kilo día, se la pasamos en infusión extendida de 3 horas con intervalo de cada 8 horas. Y estos son los nuevos antibióticos aprobados en pediatría para infecciones por gram negativos resistentes. En el caso de Pseudomonas, el ceftolozano tazobactam para Pseudomonas no productora de carbapenemasa y ceftazidimab para Pseudomonas productora de carbapenemasa tipo A. Disculpe. Esta es la vigilancia microbiológica del 2024 que realiza la Unidad Funcional PROA. Nosotros hacemos la vigilancia epidemiológica de los hemocultivos, los aspirados traqueales y los urocultivos de la UCI, basado en la información de microbiología. Estos aislamientos representan, esta información representa los aislamientos, no necesariamente representa que estos pacientes tenían infección. Lógicamente, en el caso de hemocultivos, salvo aislar un estafilococo coagulasa negativo, todos representan infección, porque son patógenos reconocidos en una localización normalmente estéril. En cambio, cuando encontramos estafilococo coagulasa negativo, puede ser contaminación del hemocultivo y no necesariamente infección. Entonces, estos patógenos de acá sí son verdaderas infecciones. Y vemos que más o menos el 30% son coco gram positivos, cerca de un 40% son bacilo gram negativos y el otro 30% o 20% son cándida. ¿Ok? Y ustedes pueden ver que las cándidas no albicans son el 50% de los aislamientos de cándida. En el caso de aspirados traqueales, ¿no? Predominan los bacillus gram negativos no fermentadores, Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii. Y acá ustedes pueden ver que 36 de 45 pseudomonas eran resistentes a carbapenems y 25 de 30 Acinetobacter eran resistentes a carbapenems en aspirados traqueales. Y vamos a ver el mapa microbiológico de los aspirados traqueales del 2024. ¿Cuáles son los patógenos aislados con más frecuencia en aspirados traqueales? Pseudomonas aeruginosa, que es un bacilo gram antiguo no fermentador, ¿no? Que tiene predilección por superficies húmedas, ¿no? Produce biofilms. Acinetobacter baumannii es el segundo. Y este es preocupante. ¿Por qué? Porque cuando tenemos Acinetobacter baumannii en una unidad, esto significa falla en lo que es limpieza y desinfección del ambiente. O sea, cuando tenemos Acinetobacter baumannii, es falla en la limpieza y desinfección del ambiente. Además de las otras medidas de prevención y control. Y en tercer lugar, estenotropomona. Cuando tenemos estenotropomona maltophilia, es un indicador indirecto de un alto consumo de carbapenems en la unidad, porque estenotropomona maltophilia se presenta en los pacientes con uso previo de carbapenems que ya tienen varios días de internamiento en UCI y que ya están debilitados. En ellos produce infección. Entonces, y estafilococo aureus, mire, ve, de 294 aislamientos, solamente 20. O sea, menos del 8% de los aislamientos en aspirados traqueales son estafilococo aureus. Por lo tanto, no se justifica la cobertura ampliada para estafilococo aureus, hablando de una terapia empírica inicial en un paciente con neumonía asociada a ventilador que no esté séptico ni chocado, o que no tenga empiema, no tenga necrosis, o no tenga una neumonía bilateral o multifocal. No se justifica, como en el caso que hemos visto. En el caso que hemos visto, la cobertura empírica inicial debería estar dirigida principalmente a gram negativos que incluya pseudomonas. Entonces, con este cuadro, que es basado en información local, no hay justificación para que las terapias empíricas iniciales en pacientes no sépticos, no chocados, que no tengan empiema, que no tengan necrosis, que no tengan neumonía bilateral ni multifocal, se amplíe cobertura con vancomicina. No hay justificación. Y en el caso de aislamiento con pseudomona, miren, ve, esto es de resistencia.
De las pseudomonas aisladas en la UCI, resistencia a imipenem 70%, resistencia a meropenem 63%. Sin embargo, resistencia a cefepime 18%. O sea, la pseudomona que tenemos en la institución, como no es resistente a carbapenem, pero no productora de carbapenemasa, conserva una buena sensibilidad a cefepime. Se estima que cuál es el rango de resistencia para cambiar de antibiótico, ¿no? En infecciones severas, más del 20%, ¿no? Y acá tenemos 18%. Mire, incluso ceftazidima tiene menor resistencia que meropenem. O sea, si no tenemos cefepime, más apropiado es iniciar ceftazidima a dosis altas en infusión de 3 horas. Incluso ciprofloxacino, 22% de resistencia, tiene menor resistencia que meropenem. Entonces, y amicacina mucho menor, 7,2%. Entonces, una cobertura empírica inicial para una neumonía asociada a ventilador en un paciente que no está séptico o chocado en la unidad podría ser cefepime más amicacina hasta resultado de cultivos o cefepime más ciprofloxacino hasta resultado de cultivos en pacientes que no tienen criterios para cubrir MARSA. Si no tenemos cefepime, podría ser ceftazidima más ciprofloxacino o ceftazidima más amicacina hasta el resultado del cultivo en pacientes que no tienen criterios para ampliar cobertura para Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿no? Y este es nuevamente el cultivo del caso que hemos presentado, ¿no? Tiene resistencia a carbapenems, pero el MIC para meropenem es 8, por lo tanto puede usarlo en dosis alta en infusión extendida. Y ustedes ven que ponen colistina sensible, pero no ponen punto de corte. ¿Por qué? Porque no hay un punto de corte. ¿Ok? Entonces, no vamos a usar colistina solo. Entonces, acá, ¿qué alternativa tendríamos? Usar estos beta-lactámicos antipseudomónicos a dosis altas en infusión extendida, ¿no? O usar la combinación o usar ciprofloxacina, ¿no? Pero si el paciente está crítico, hemodinámicamente inestable, usaremos colistina más meropenem en infusión extendida o colistina más ciprofloxacino, que es sensible, porque no tenemos ceftalozano tazobactam. En este caso, si el paciente estuviera séptico o chocado, lo ideal sería darle ceftalozano tazobactam porque es resistencia a carbapenems, pero no por producción de carbapenemasa. Y esta es la guía técnica que han elaborado ustedes, en el cual han tomado en consideración la bibliografía y el patrón de susceptibilidad de, el mapa microbiológico de 2023 y 2024, y en el cual pues es pertinente la terapia empírica con cefepime, ¿no? Y solamente ampliaremos para MARSA en el paciente que está séptico o hemodinámicamente inestable o en el paciente que tiene criterios para MARSA, ¿no? Colonización o infección previa por MARSA, eh, que le hayan hecho tamizaje de cultivo de vestíbulo nasal y hayan aislado MARSA, que tenga una neumonía necrosante o con empiema, que sea inmunocomprometido, o que haya el diagnóstico diferencial con un ITS asociado a catéter. Estas serían las justificaciones para usar vancomicina. ¿Ok? Ahora, si se sospecha neumonías por aspiración, en ese caso, en lugar de cefepime, sería piperacilina tazobactam. Si además tiene criterio para MARSA, ¿no? No se recomienda combinar pipetazo con vancomicina porque aumenta el riesgo de nefrotoxicidad. En ese caso se daría meropenem más vancomicina, porque se sospecha neumonía aspirativa y no podemos combinar pipetazo con banco, ¿no? Entonces, esto está en la guía que ustedes han elaborado, asumo que la han consensuado y ya tiene aprobación. Pero ¿cuál es el problema? Que no hay CFEPIME. O sea, esta guía no ha tenido el visto bueno de farmacia por el apuro de aprobarla. Entonces, el trabajo ahora es
reunirnos y presentar la guía con farmacia para obtener la aprobación de farmacia para hacer la compra de ese FEPIME y evitar el uso inapropiado. Ahora, si ya eres resistente a carbapenems, ¿no? Siempre consultar con el infectólogo. Hay que consultar con el servicio de infectología. Yo sé que los colegas de UCI tienen mucha experiencia manejando pacientes críticos. En general, determinan sus terapias empíricas, pero el objetivo de esta estrategia es mejorar la prescripción de los antimicrobianos basados en las guías clínicas ya aprobadas internacionalmente, pero adaptadas a nuestra epidemiología local. Y este es por qué hay que dar dosis carga de colistina, ¿no? Porque como ya les dije, si nosotros no damos dosis carga, se va a demorar 48 horas en alcanzar el rango terapéutico estable. Por eso damos la dosis de carga de 5 miligramos por kilo para llegar a un pico y más rápido llegar al rango terapéutico estable. ¿Ok? Esta es una recomendación extrapolada de estudios realizados en adultos. Y recordar que colistina siempre la vamos a usar combinada. La única indicación de monoterapia es infección urinaria. Y en el caso de meropenem, ¿por qué usamos la infusión extendida? La primera dosis la damos en 30 minutos para alcanzar el pico, pero las siguientes dosis la damos en infusiones extendidas. ¿Para qué? Para que la concentración del antibiótico esté mayor tiempo por encima del MIC en el intervalo del tiempo. Lo damos en 3 horas, pasan 8 horas, lo damos en 3 horas, pasan 8 horas, lo infundimos en 3 horas. Pero la primera dosis la damos en 30 minutos. ¿Ok? Y para volver a recalcar, ¿cuándo estaría justificado ampliar cobertura con vancomicina? Si el paciente está séptico chocado, si tiene una neumonía severa, bilateral, multifocal, si es una neumonía necrosante o con empiema, si tiene antecedente de colonización o infección previa por MARSA, o si es un paciente con compromiso inmunológico severo en quimioterapia, en el cual cualquier bacteria pues, puede causar neumonía y el patrón no es el típico, ¿no? Hasta el resultado de los cultivos. Y el otro aspecto importante es la optimización del tratamiento, ¿no? En general, el tratamiento se comienza de manera empírica, pero tomando en consideración la severidad de enfermedad, la localización de infección y los factores de riesgo del paciente de portar una bacteria resistente, pero a las 48 a 72 horas debemos hacer el time out, o sea, debemos reevaluar nuestra terapia empírica inicial y reevaluarlo con la evolución clínica y los resultados microbiológicos, ¿no? Y de ahí pasar a una terapia dirigida, ¿ok? Pasar de un antibiótico de mayor espectro a uno de menor espectro al cual sea sensible, pero que alcance buenas concentraciones en el sitio de la infección. En la mayoría de los casos de neumonía no complicada, si la fiebre cae en 48 a 72 horas, ya los estudios actuales muestran que 7 días, 7 a 8 días de tratamiento no son inferiores a 10 a 14 días de tratamiento. Por lo tanto, nuestro nuevo mantra en UCI es que la excepción deberían ser los pacientes con más de 8 días de tratamiento. La mayoría, si la fiebre cayó a las 48 a 72 horas y hubo mejoría clínica a las 48 a 72 horas, 7 a 8 días de tratamiento en neumonías no es inferior a mayor días de tratamiento. Ustedes saben que la mejoría de los infiltrados radiológicos puede demorar 2 a 3 semanas. Entonces, si yo pido una placa de control al séptimo, octavo día, es para ver que no está peor. Si es que el paciente tengo duda de su evolución clínica. ¿Ok? Ahora, en aquel paciente en el cual estábamos dudosos que si tenía o no tenía neumonía, pero ya lo dejamos con antibiótico por si acaso, si la evolución fue francamente favorable a las 24 a 48 horas y el cultivo salió negativo, yo debería suspender el antibiótico a las 48 horas de estar afebril. En general, no más de 5 días de tratamiento.
Y esta es la publicación periódica del doctor Brad Spellberg, que es un infectólogo de adultos, que él hace publicaciones periódicas de todos los ensayos clínicos controlados, randomizados, que evalúan cursos cortos de tratamiento con los tratamientos tradicionalmente prolongados, ¿no? Y en neumonía asociada a ventilador, pues ya hay suficiente evidencia, ¿no? De que los cursos de 5 a 8 días no son inferiores a los cursos de 10 a 15 días para hablar de neumonía asociada a ventilador. Entonces yo creo que la mayoría de los pacientes en nuestra unidad no deberían recibir más de 8 días, salvo que tengan complicaciones. ¿Ok? Y para terminar, pues, ¿qué es prioritario? La previgilancia, prevención y control de infecciones, ¿no? Comenzando de la higiene de manos, que incluye el lavado de manos y la higienización con alcohol gel, el uso de bundles para prevenir infecciones asociadas a dispositivos como neumonía asociada a ventilador, ITS asociada a catéter, hito asociada a catéter, las precauciones de aislamiento y algo que yo creo que tienen que poner mucho foco de atención es limpieza y desinfección del ambiente. ¿Por qué? Porque hay mucho Acinetobacter en la unidad de cuidados intensivos. Sí, tener uno ya es una emergencia. Si ustedes van a cualquier unidad de cuidados intensivos de otras partes del mundo y ahí la un Acinetobacter, eso enciende una alarma epidemiológica. ¿Ok? Pero acá parece que ya nos hemos acostumbrado a tener Acinetobacter. Entonces acá es muy importante revisar cuáles son las prácticas de los encargados de limpieza y desinfección del ambiente. Bueno, insistir en lavado de manos y el uso de bandes, ¿no? Y en quinto lugar, pues es el programa de optimización para que si el paciente, a pesar de todo esto, se infectó, promover el uso apropiado de antibióticos. Ok, eso era lo que les quería presentar. No sé si tienen alguna pregunta. La cámara de video de mi laptop no funciona, por eso es que no los puedo ver, pero yo sí los puedo ver a ustedes. Entonces, no sé si tienen algún comentario. Los datos que les he presentado son datos sólidos en relación a lo que es estadística microbiológica. Por lo tanto, deben hacernos reflexionar en lo que es la terapia empírica inicial rutinaria de mero banco, ¿no? Que en Quería vista hacer de una los datos pregunta. que tenemos no es lo más apropiado. Buenas noches. No sé si me Buenas escuchan. noches. Sí, Sí. Quería hacer una pregunta en relación a los bundles, en con relación respecto al uso bundles de a los prevención. bundles. Sí, Sí, de prevención. sí. ¿Qué hay del uso de la limpieza o del lavado oral en los Bueno, pacientes en la pediátricos? actualidad ya no Porque en se adultos recomienda, la en la actualidad, clorexidina. sí. En la actualidad ya no se recomienda lavado con clorexidina, sino el cepillado y el lavado oral nada más. Ya no uso el ¿Con qué clorexidina. sustancia? ¿Con Sí, qué, porque no se ha con visto qué que digo? tenga mayor eficacia. Sí, ¿con qué solución se hace aquí en el Bueno, Instituto de Salud mire, del yo Niño? preferiría abstenerme de contestar esa pregunta y dejársela a los encargados de control de infecciones. Ya, gracias. Sí, para no entrar en controversia. Pero ya no se recomienda con clorexidina. Eso sí les podría decir. En relación al tratamiento, ¿qué opinan? Porque ustedes son los que prescriben los antibióticos. La idea del PROA en UCI es tratar de promover el uso apropiado de antimicrobianos eh, por los médicos prescriptores de la unidad, porque los médicos prescriptores son los médicos intensivistas, ¿no? En los estudios de prevalencia que hemos realizado, la prevalencia de uso de antimicrobianos a nivel de hospital es 50%. Significa que de cada 10 pacientes, 5 están con antibióticos. Sin embargo, el conocimiento en relación a lo que es las bases
farmacológicas, microbiológicas y clínicas del uso de antibiótico en la mayoría de los colegas del hospital no es apropiado. Hay deficiencias. Básicamente se guían de las guías de handbooks o del celular, ven dosis, intervalo y lo prescriben. Pero hay que ver las características del fármaco. Y otro aspecto importante es que nuestras guías deben estar basadas en la epidemiología local y tenemos datos epidemiológicos de la UCI en relación a aislamientos, ¿no? Entonces, la guía que han hecho me parece apropiada, pero el problema es que no está validada por farmacia, no está validada por infectología. No somos una isla, todos somos parte de una misma institución. Ustedes hacen interconsulta infectología, ¿no? Entonces, ellos que son los expertos en antibióticos tienen que validar la guía. Y farmacia tiene que validarla para hacer la adquisición de CFEPIME. Ujú. Doctor Candela, ¿cómo está? Buenas noches. Hola Jorge, ¿cómo Este, estás? sí, interesante esta charla, en verdad sí nos pone a reflexionar bastante sobre el tema del uso del antibiótico, sobre todo en las unidades críticas. Y si supongamos, yo tengo un paciente que tiene una neumonía y de pronto tenemos un aislamiento de estafilococo aureus sensible y el paciente está con vancomicina, la conducta apropiada sería en todo caso desescalar, ¿no? O sea, de acuerdo a la sensibilidad, así tenga una neumonía complicada. Claro, o sea, cuando el estafilococo aureus es meticilino sensible, en infecciones severas, la oxacilina tiene mayor eficacia que la vancomicina. La vancomicina es un antibiótico eh, que su uso está, en el caso de estafilococo, restringido al meticilino resistente. Cubre meticilino sensible, pero su mayor eficacia es cuando es resistente a meticilina, pero no es mejor cuando es sensible a meticilina, ¿no? Entonces, si ya tienen el aislamiento que es meticilino sensible, pues desescalan a oxacilina, ¿no? Sí. Claro, o sea, independiente esté en cuidados intensivos y todo eso, Sí, pero sí, que independiente, lo que claro. Si guía. tú, o sea, si tú tienes un aislamiento significativo, ¿no? Sí, Ujú. desescala, ¿no? Si tienes la duda, por ejemplo, un aspirado traqueal puede ser un poco dudoso, pero si tienes, pues, lo único que hay, tienes una neumonía compatible con estafilococo, y lo uno que aíslas en el aspirado traqueal es estafilococo, y es meticilino sensible, puedes escalar de vancomicina a oxacilina, que sería lo más apropiado. Ah, excelente, excelente, doctor. Otra preguntita, disculpe. Y si supongamos que tengo una neumonía complicada y le sale pseudomonas y dentro de todo el aislamiento me dice sensible a ceftazidime, o sea, sabemos que pseudomonas intrínsecamente es un AMC, ¿no? Y que puede desreprimir genes, no principalmente productores de cefalosporinasas, digamos, inducidas por la cefalosporina de tercera generación. Y en este caso, si yo ya más o menos puedo prever que para una neumonía complicada voy a tener que utilizar un tratamiento antibiótico de larga data, entonces, igual, o sea, sería ceftazidima o en este No, caso se preferiría si la cefepime. pseudomona te sale que es sensible a ceftazidima, es que no produce AMC. Ujú, Puedes usar ceftazidima. Y de hecho, o sea, todas las pseudomonas intrínsecamente pueden tener el gen de productor de AMC, pero ujú. si no lo expresa, ceftazidima se usa. Por eso que la ceftazidima es el antibiótico antipseudomónico de elección cuando es sensible. Ah, claro. ¿Ok? ¿Sí? Ya, Ceftazidima. De ahí sigue cefepime, que tiene un espectro cefepime. más amplio, pipetazo, que cubre además anaerobios, y meropenem cuando es resistente a los anteriores, ¿no? Y ciprofloxacina, una alternativa en infecciones no críticas, ¿no? Si es infección crítica y no tienes otra alternativa para combinar, siempre dar en dosis altas, ¿no? O sea, pues en UCI, Cipro, cuando lo recomendamos por prueba, recomendamos 30 miligramos por kilo día dividido en cada 8 horas, ¿no? Y sobre todo en caso de neumonías, ¿no? Ujú. Sí, Bueno, doctor, muchas gracias. ya verás. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Yo buenas noches. creo, Marisabel, que es importante programar una reunión
con la Oficina de Gestión de la Calidad, con farmacia, con infectología, un representante de infectología, y colegas representantes de UCI, para poder darle más peso a la guía que ya está aprobada y tratar de introducir el CFEPIME en el formulario, ¿no? Y ya las nuevas opciones de antibióticos, ¿no? Ya es hora de que el hospital cuente con ceftriaxona tazobactam y ceftazidima y bactam para el paciente que lo requiera, ¿no? Y ya el IGEMIT ya antes se negaba, pero ya está viendo la posibilidad de qué estrategia utilizar, si una compra centralizada de estos antibióticos de alto costo para que se distribuyan a los pacientes que lo requieran en diferentes hospitales, porque que el hospital haga una compra por sí solo de ceftriaxona o cefepime es muy caro, ¿no? Pero ya, por lo menos ya está en la guía, lo cual es bueno, ¿no? Pero esta guía no está validada por farmacia y eso es lo que se tiene que lograr. Aló, Al- buenas noches. Doctor, quería hacerle una pregunta. Dime. Nosotros siempre ante la sospecha de una neumonía asociada a ventilador queremos detectar los gérmenes, o sea, o el germen que le está produciendo. Entonces pedimos el cultivo de secreción traqueal, hemocultivos, pero la mayoría de los pacientes tienen el tubo ya más de una semana, 10 días, y hay veces es difícil, digamos, por la colonización que pueda tener el tubo. Y hay veces obviamente las broncofibros o otras técnicas, es un poco difícil hacerlas. Entonces, ¿qué recomendaciones nos daría usted respecto a la toma de los cultivos de secreción traqueal? Bueno, o sea, hay una técnica, es toda una técnica la toma de muestro por aspirado traqueal. Uno es seguir las recomendaciones de la técnica para toma de muestra. Solamente tomar muestra en los pacientes que tienen criterios clínicos, laboratoriales, de traqueobronquitis o además radiológico de neumonía, ¿no? Ahora, los aspirados traqueales, como ya les habíamos conversado, pues son menos específicos, pero son los que más se usan en la práctica y nos dan una idea de qué está colonizado, con qué está colonizado el paciente, ¿no? Y ustedes saben que la colonización es el paso previo a la infección. O sea, el paciente colonizado tiene un 30% de riesgo de hacer infección por ese germen que está colonizado. Por eso que para cubrir la terapia empírica inicial, uno de los factores de riesgo para ampliar la cobertura es colonización previa por una bacteria resistente, ¿no? Si tiene una colonización previa por una bacteria resistente, tengo que cubrir esa bacteria, ¿no? Supongamos que tomates un cultivo de aspirado traqueal por un pancultivo. No tenía criterio de neumonía, pero como hizo fiebre le pediste pancultivo. No tenía aumento de requerimiento ventilatorio, no tenía aumento de infiltrado, pero tomaste un cultivo de aspirado traqueal. Y te sale MARSA positivo. Ya, no tiene neumonía, pero ya sabes que está colonizado por un MARSA positivo. Si ese paciente te hace una neumonía o te hace una bacteremia asociada a catéter, debes considerar la posibilidad de MARSA dentro de la cobertura antibiótica, porque ya está colonizado por MARSA. ¿Ok? Ya está colonizado por MARSA. Pero no deberíamos tomar cultivos, como le digo, deberíamos evitar los pancultivos. Si yo tengo un sospecho de neumonía, tomo dos hemocultivos periféricos y un cultivo de aspirado traqueal. Si sospecho ITS asociado a catéter, tomo un cultivo periférico y otro transcatéter. Y si sospecho una ITU asociada a catéter urinario permanente, tomo un hemocultivo y un urocultivo, ¿no? Porque sí, porque los pacientes cateterizados tienen mayor riesgo de hacer bacteremias asociadas a foco urinario, ¿no? En ese caso, ¿no? No es un paciente que solamente tiene ITU, ¿no? Porque tiene catéter además. Ahora, las muestras más específicas son el cepillado bronquial o el lavado bronquial alveolar, ¿no? Pero el problema es que no se usan de rutina en el servicio, pues, ¿no? Como en muchas UCIs, ¿no?
como en muchas UCI, ¿no? Que sería lo que nos daría una muestra más representativa, ¿no? Pero en la vida real no se usa, ¿no? No se usa, no sé si es porque no lo solicitan al neumólogo o es porque el neumólogo no lo hace cuando es solicitado. No, no sé, en ese aspecto no sé cuál es la realidad. ¿Ustedes la solicitan? ¿Lavado bronquial alveolar o cepillado bronquial protegido? Creo que no lo Mm, solicitan. no, no lo solicitamos, Claro, no pero lo solicitan. no. Lo que más usan es el aspirado traqueal, ¿no? ¿Y recomienda, doctor, cambiarle de tubo para tomarle la No, muestra? no, 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 en la guía no está cambiar de tubo, porque igual se coloniza. Ahora, lo que no se recomienda es cultivo de aspirado traqueal de control, porque, o sea, no se recomienda cambiar de tubo porque mayor riesgo hay extubar y volver a intubar y meter otra bacteria, ¿ok? Entonces yo trato la neumonía basado en el aislamiento, si es que lo tengo, ¿no? Y el paciente mejora. Si el paciente mejora clínico, laboratorialmente y radiológicamente, no se recomienda cultivo de aspirado traqueal de control, porque yo no estoy tratando el tubo, yo estoy tratando al paciente. Entonces, la bacteria puede persistir en el lumen del tubo y a la hora que yo aspiro, puedo aspirar la bacteria que está colonizando el tubo. Entonces, no se recomienda cultivo de aspirado traqueal de control. Yo repetiré un cultivo de aspirado traqueal si el paciente no mejora con mi terapia inicial. ¿No? En ese caso, si yo veo que el paciente sigue con fiebre, sigue aumentando los infiltrados, ya han pasado 72 horas de la muestra previa, ahí le tomo otra muestra. Porque yo veo algunos casos pacientes que tienen cultivo de aspirado traqueal de un día de diferencia. Eso no es apropiado, pues, ¿no? Bueno, ¿qué opinan? ¿Se han quedado convencidos de la terapia empírica inicial o no? Porque eso es lo que muestran los datos locales, ¿ah? Y las guías se hacen en base a eso. O sea, la mayoría de los pacientes con neumonía o sea ventilador no requieren asociación con vancomicina en nuestra UCI, salvo que esté séptico, hemodinámicamente inestable o que tenga colonización previa por MARSA o infección previa por MARSA o neumonía con necrosis o empiema o una neumonía multilobar, multifocal, en la cual no podemos fallar, ahí le agregamos vancomicina, ¿no? Pero si no, básicamente enfocarnos en Pseudomonas, en enterobacterias, ¿no? Y lo otro, el problema de la Cinetobacter, ¿no? Que lo vamos a tocar en otra sesión, pero relacionado a infección del torrente sanguíneo asociado a catéter por Acinetobacter. Porque en Acinetobacter es bien difícil diferenciar colonización de infección. Pero donde sí, de todas maneras es infección si lo aíslo en hemocultivo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay otra pregunta, yo creo que nos quedamos acá. Y bueno, queda pendiente que la jefatura de unidades críticas convoque pues a una reunión con farmacia, con infectología, con representantes de la UCI, la Oficina de Calidad y PROA para validar esa guía y darle más peso y se introduzca pues el CFEPIME, porque si no, ahorita usted ya tiene la guía aprobada y entonces a la hora que se haga el estudio de prevalencia no va a haber concordancia con la guía clínica, porque su guía clínica dice CFEPIME y ustedes no están usando CFEPIME. Entonces la pregunta es, ¿para qué lo ponen en la guía clínica si no lo van a usar? Mm. Entonces yo creo que hay que corregir esa discordancia. ¿Ok? Entonces, gracias por su atención. Ya nos vemos en la próxima sesión, que va a ser el día 15 porque el 8 es feriado, y en la cual vamos a presentar un caso de infección urinaria asociada a catéter urinario permanente, y le voy a presentar también la estadística
en relación a infección urinaria y cuál sería la terapia empírica inicial aconsejada en infección urinaria asociada a catéter. Muchas gracias. Ya nos vemos. Hasta luego. Gracias, doctor Randela. Buenas noches. Ya, Muchas gracias. hasta luego.